Dice la palabra del Señor, verso 1. ¿Lo tenemos todos? Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Los que están en casa también pueden tomar su asiento. El tema de este día, mis amados, lo he titulado ¿qué significa? Es una pregunta: ¿qué es lo que significa rendirse a Cristo? ¿Qué entendemos o qué deberíamos de entender cuando decimos ese término de rendirnos a Cristo? Rendirse a Cristo es un concepto bastante abstracto. Digo abstracto porque ¿a qué realmente se está refiriendo uno cuando, uno de predicador, cuando le dice a la gente ríndase al Señor? ¿Y qué es lo que entiende la otra persona cuando se le dice ríndase al Señor? No solo eso, también lo cantamos, lo cantamos. Se recuerda aquella alabanza muy ya viejita: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Uy, ¿quién no lloró con esa alabanza? Sí, uno queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Quién no lloró en una vigilia diciéndole yo me rindo todo a Cristo, yo me entrego? Y son declaraciones muy profundas. Lo repetimos, pero al final cada quien decide qué entiende, ¿no? Para unos rendirse a Cristo es simplemente levantar la mano en un llamado al altar. Otros puede significar el cambio de religión. Para otros es asistir a la iglesia. Entonces como que cada quien va teniendo una idea, y siempre están aquellos que logran por el Espíritu entender que rendirse al Señor es subyugar la voluntad, el intelecto, las emociones a lo que Dios diga. Pero eso, hermano, el que alguien logre determinar eso, no sucede de una manera muy, ¿cómo le digo? Muy fácilmente, no sucede fácilmente. No es algo que alguien diga: hermano, mire qué fácil entendí la primera vez que oí que había que rendirse al Señor. No sucede así. Ahora, para entender esto, hermanos, hay que ver por qué es que el escritor del libro de los Salmos hace esto que está haciendo aquí en el Salmo 103, perdón. En el Salmo 103, desde que yo lo leí la primera vez, se me hizo extraño, porque es como que si alguien se está hablando al espejo a uno mismo. Es como que si alguien se levantó en la mañana y empezó a decirle: está guapo, está guapo, está guapo, está guapa, me gustas. Hay gente que se pone a hacer eso ante el espejo, ¿verdad? Para darse ánimo. Cada quien, ¿no? Yo no le voy a decir que no lo haga o que lo haga. Pero si usted lee el Salmo, usted va a descubrir que el escritor está diciéndose a sí mismo, le está diciendo a su propia alma, le está dando como una orden, le está dando una directriz: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego hace una lista de los beneficios. Le dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida. Bueno, ya lo leímos. Pero él está diciéndole a su propia alma, le dice: alma, quiero que bendigas al Señor. Alma, quiero que no te olvides de los beneficios de tu Dios. Y entonces, cuando yo leo eso, debo de entender algunas cosas. Debo de entender la composición
del ser humano. Para poder entender esta dinámica del escritor, tengo que conocer la composición del ser humano. El ser humano no solamente es materia, sino que es espíritu, alma y cuerpo. Esa es la composición del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y eso aparece en la Biblia. Cuando Pablo dice que nos santifiquemos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, nos habla de la santificación. Pero vea, esa es la composición del ser humano. Ahora, ¿y cómo es que surge el alma? Eso es un tema que hoy no voy a tratar. Sin embargo, vamos a referirnos a lo que Génesis dice. En Génesis aparece el momento cuando Dios forma al hombre de la tierra. Forma al hombre, lo hace con sus manos, toma barro, lo hace, y la misma Biblia declara que Dios sopló espíritu. Y cuando el espíritu de Dios, cuando Dios sopla espíritu en el hombre y la materia hace contacto con el espíritu, surge algo que se llama alma. Y eso es lo que dice el libro de Génesis. Usted lo lee, no lo voy a leer yo, pero léalo en su casa. Dice: y sopló Dios en el hombre, y entonces el hombre se convirtió en una alma viviente. Tenía el barro, luego el espíritu, y en el soplo, ¡pah!, entonces se convirtió en un alma viviente. Y ahí estamos, desde el Génesis, una composición que ya la Biblia está declarando. Y entonces ahora tenemos el cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo es el que Dios nos dio para entrar en contacto con el mundo material. El cuerpo es lo que nos hace estar en contacto con la materia. Luego el alma es la parte que tiene conciencia de uno mismo. El alma es aquello que nos hace conscientes de quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos. En el alma encontramos el intelecto, las emociones, la voluntad, las emociones que proceden de los sentidos. Y en el espíritu tenemos una cosa extraordinaria, porque el espíritu es la parte con la que nos comunicamos con Dios y con el mundo espiritual. En el espíritu es la parte que nos puede, así como en el cuerpo es la parte que nos pone en contacto con lo natural, el alma nos pone en contacto con nosotros mismos, el espíritu nos pone en contacto con Dios y con todo lo que es espiritual. En el espíritu es el único lugar y la única manera en la que podemos adorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la carne uno no puede adorar, el alma no le gusta adorar, es en el espíritu. Y Cristo dijo: los que me adoren a mí me van a adorar en espíritu y en verdad, porque la única adoración es la adoración que surge del hombre interior, de lo más profundo de la parte espiritual del ser humano. El espíritu nuestro, porque está el espíritu de Dios con mayúscula, el espíritu nuestro con minúscula. El espíritu nuestro es el que tiene conciencia de Dios. El espíritu nuestro nos hace estar conscientes de Dios, el alma nos hace estar conscientes de nosotros mismos y el cuerpo nos hace estar conscientes del mundo que nos rodea. ¿Quedó claro eso, hermanos? Entonces pudiéramos resumir esta introducción breve: que Dios vive en el espíritu, el yo vive en el alma y los sentidos, el tacto, el gusto, el oído, viven en el cuerpo. Ahora esto, hermanos, si uno no lo entiende, tampoco va a entender el Salmo 103. Porque en el Salmo 103 el escritor está diciendo: bendice alma mía a Jehová. No es que está separado. Y esto es lo que Dios nos quiere hablar hoy. ¿Qué significa rendirse a Cristo? ¿Qué significa rendirse a la voluntad de Dios? Para saber, para rendirse hay que entender también estas cosas. El alma, fíjese bien, posee
la libre voluntad y puede escoger de sus influencias ambientales. El alma se convierte como en un referee, como en un árbitro que tiene que estar lidiando con la información que le da el cuerpo y con la información que le da el espíritu. Y el alma tiene que estar decidiendo todo el tiempo a qué va a obedecer. Pero hay un problema muy grande, que el alma se corrompió con el pecado y entonces, pero sigue poseyendo, no solamente se corrompió, pero sigue poseyendo voluntad y puede escoger de sus influencias ambientales. El alma es, como dije, o no sé si lo mencioné, es la sede de la personalidad, de las emociones. Ahí está el intelecto, dije, la voluntad, las emociones están ahí en el alma. Ahora, aquí viene lo interesante del Salmo 103, porque el Salmo 103 está diciendo: alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo el Salmo, alma mía, bendice al Señor? Porque el espíritu no puede actuar directamente sobre el cuerpo. El espíritu no puede dominar nuestro cuerpo a su antojo. Necesita un medio, y ese medio es el alma. Esa alma creada por el contacto que hubo entre la materia y el espíritu. Ese es como el medium, es el medio, el centro donde el espíritu, para poder tener acceso a que nuestro cuerpo sea para gloria de Dios, para que hagamos las cosas que a Dios le agradan, para que hagamos aquello que a Dios le da placer a Dios, el espíritu no puede dominar nuestro cuerpo. Requiere del alma, requiere del intelecto que está en el alma, de la voluntad que está en el alma, de las emociones que está en el alma. Y el espíritu tiene que invadir y tiene que sugerir y tiene que convencer, tiene que hacer eso al alma, para que luego, cuando le digan a usted, quiere recibir a Cristo, entonces su cuerpo diga: ya, yo quiero. Pero es una cuestión, hermanos. No quiero ser muy pesado en el pensamiento hoy, pero no sé si me van siguiendo. Está sencillo de esto. Entonces el espíritu necesita ese medio para poder llevar al ser humano a la voluntad de Dios. Ahora, pero también el espíritu no solamente hace eso con el alma tiene que decidir: bueno, voy a escuchar lo que dice el espíritu, o voy a decidir por la información que los ojos de este individuo, de esta persona, está diciendo. Fíjense que el espíritu puede someter al cuerpo a través del alma para obedecer a Dios. El espíritu puede someter nuestros cuerpos, pero a través del alma, para que nosotros obedezcamos a Dios. De la misma manera que el cuerpo, mediante el alma, puede atraer al espíritu, de tal manera que él ame al mundo. Entonces el cuerpo le está mandando información al alma, y el alma puede seducir a nuestro espíritu para que el espíritu se enamore del mundo y de todos los placeres habidos y por haber. O el alma también puede escuchar lo que el espíritu del hombre le está diciendo, y entonces inclinar la voluntad para que el cuerpo, nosotros podamos obedecer a lo que Dios está diciendo. Entonces lo que tenemos nosotros es un alma donde está la voluntad, el intelecto y las emociones, en un conflicto terrible todo el tiempo. Y ese conflicto lo termina ganando aquello a que nosotros le dedicamos el tiempo. Un día, hablando con una persona, una hermana, bueno, yo también tuve una experiencia muy similar, pero hablando con una hermana hace unos meses atrás, me explicaba ella de todos sus enojos, resentimientos, iras,
rechazos y de todo lo que a ella la hacía ser una persona no grata, porque no es muy grata. Ella no puede tener amistades, porque siempre que hace amigos, a los días echa a perder las amistades, porque tiene mucha amargura. Y entonces la segunda vez que yo hablé con ella, le decía: y usted, hermana, tiene un devocional diario, usted se alimenta de lo espiritual. Y por lo menos fue honesta, pues realmente es poco. Yo le dije: ese es su verdadero problema, no es todo lo que usted me acaba de decir, porque me había hablado como hora y media. Como hora y media me había estado contando de todos sus problemas y yo le escuché hora y media. Después de haberle escuchado hora y media, entonces le digo: pero y mire, y usted, ¿cómo realmente es su vida espiritual? Y me dijo: es muy pobre. Yo le dije: ese verdaderamente es su problema, porque su alma está haciendo todo lo que sus sentidos le están mandando. Y si alguien le hizo una mala cara, su alma, eso es todo lo que consume, y eso es todo lo que consume, y eso es todo lo que consume. Y hermanos, nosotros todo el tiempo estamos expuestos al pecado, a malas relaciones, a personas que tienen una actitud equivocada, todo el tiempo desde que amanece. Más si está casado. Llegamos al empleo, al trabajo, allá nuestro empleo, y también van a suceder esas cosas. Imagínense, y esa persona no tiene en absoluto ninguna influencia en su espíritu de lo que es verdadero de Dios, lo que Dios realmente dice, lo que Dios realmente quiere para ti. Y esa persona pasa una semana sin influencia de Dios, 2 semanas, un mes. Esta persona tiene como 3 meses o más quizás de no haber leído la Biblia ni un solo capítulo, y está hundida en su propia miseria, ahogándose en sus propios enojos. Y le digo, lo que sucede es que el árbitro está casi coaccionado ya, porque únicamente usted le está alimentando de sus enojos, de sus iras, de sus contiendas, de su miseria, y a su alma ya no aguanta. Pero ¿qué pasaría si alguien comienza a decirle a su alma: bueno, alma, así como el Salmo 103, bueno, alma, aquí las cosas están a punto de cambiar, hija. Hoy yo le doy la orden, alma. Usted va a adorar a Dios, usted va a buscar de Dios, usted va a obedecer lo que Dios dice. Usted ya no le va a hacer caso solo a sus emociones, a su intelecto, a lo que el cuerpo le diga. No, ahora yo le voy a decir a usted qué hacer. Y ese es el gran misterio del Salmo 103. Ese es el gran misterio de este salmo, porque en este salmo lo que estamos viendo es cómo el Espíritu está tomando verdadero control. No que las emociones sean malas, pero las emociones pueden desproporcionalmente llevarte por una ruta de destrucción. ¿Se recuerdan de aquel hombre que era el criado de Eliseo, que despertó en la mañana y cuando sale al campo se asusta, porque ve a un montón de gente que está, no gente, sino soldados, un ejército entero, ya tiene rodeada la casa. Aquel joven sale corriendo con Eliseo y le dice: mi señor, le dice, hasta aquí llegó nuestro corrido, le dice. Hoy nos matan, aquí se acabó todo. ¿Y qué estás diciendo? Hay como 10,000 allá afuera que nos han rodeado y aquí solo somos 2. Pero Eliseo, que pasaba constantemente delante del Señor, escuche esto, Eliseo, que vivía dominado más por el Espíritu de Dios que por sus sentimientos, su intelecto y su voluntad, le dice: póngase de rodillas, le dice.
Se ve que usted no tiene contacto con la realidad espiritual suya. Su problema es que usted está viviendo únicamente como el criado de este, ¿va? Póngase de rodillas. Si aquel se arrodilló, por lo menos todavía se arrodillaba. Algunos que ya no se arrodillan. Y entonces Eliseo le pone la mano en la cabeza y dice: Señor, ábrele los ojos a este hombre. El detalle es que los ojos los tenía abiertos. ¿Pero a qué se refiere Eliseo? En otras palabras, le está diciendo: Señor, que éste pueda conectarse con el Espíritu, para que se pueda dar cuenta que hay una realidad más grande. Y en ese momento aquel hombre abre los ojos y se asusta más todavía, porque ahora ve que alrededor de ellos hay millones de ángeles que están cuidándolos. Y entonces se queda asombrado y dice: ahora sí veo, ahora estoy en contacto con una actividad espiritual del cielo. Y uno puede vivir una vida muy miserable si solamente está viviendo por lo que los sentidos le están diciendo todo el tiempo, o por lo que sus emociones le están diciendo todo el tiempo. Y oyen que el pastor dice: hermano, ore, hermano, lea la Biblia. Y entonces, ¿qué dicen los hermanos? Son pura oración, hermano. El pastor con lo que me sale, yo aquí ahogándome que quiero ir a quitarle la cabeza a fulano porque estoy enojado, me quiero vengar de la otra. Y este viene a decir: perdónelos, ore, lea la palabra. A mí hasta me cae gordo ese pastor. No sé si él así le hace, pero no le creo que haga eso, porque si a él le hubieran hecho lo que a mí me han hecho, entonces no estuviera aconsejándome eso. Quizás él me ayudara con un machete a ir a buscarlos. Porque qué tan la distancia que hay del tiempo de la última vez que tuviste un tiempo precioso con el Espíritu de Dios. Esa distancia es al final lo que te hace reaccionar como un maldito realmente. The further you are, y entre más lejos estás, tus reacciones son riesgosas, tus reacciones son pecaminosas, porque estás solo siendo influenciado por aquello que tu entorno te está diciendo. Pero hay algo muy profundo donde Dios quiere hablarte y donde Dios te quiere decir que hay otra realidad, y que Dios está contigo, y que Dios no te va a dejar y no te va a desamparar, y que hay maneras de someter todo lo que tú tienes al Señor. Eso significa rendir la vida a Cristo. Aleluya. El Espíritu, en el Espíritu, ¿qué tenemos en el Espíritu? En el Espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión. En nuestro cuerpo lo que hay son sentidos, 5 sentidos que nos van dictando cómo están las cosas. En el alma está el intelecto, están las emociones y está la voluntad. Pero en el Espíritu tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia viene a ser el órgano que discierne, que distingue lo bueno de lo malo. Ahora, ese discernimiento que la conciencia tiene no es un conocimiento almacenado que tiene la persona en la mente, no, sino más bien es un juicio espontáneo y directo. El trabajo de la conciencia es independiente y es directo, porque no se somete a opiniones exteriores. La conciencia no se somete, la conciencia está en el espíritu, en lo más profundo. No se somete a las opiniones exteriores. No importa lo que alguien diga. Mire, hermano, aquel que ha pecado, por ejemplo, aquel que ha pecado, aunque alguien venga y le diga tranquilo, todo va a estar bien, ay, hermano, al que lo anda siguiendo la conciencia, ese no se siente bien.
¿Sabe lo que dice el Salmo? Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Porque la persona que anda asustada por el pecado que ha cometido, esa persona se le encoge el estómago. Se le encoge. Y no le aprovecha la comida porque hay algo que no está bien. Y es que la conciencia es tan potente. Y no importa que tu entorno te digan otra cosa, porque la conciencia no se somete a opiniones exteriores. El que en su conciencia sabe que ha hecho mal, no importa que le hagan marchas de orgullo, él sabe que está mal. Ella sabe que está mal. El mismo hecho de hacer marchas por el orgullo X, Y, Z y todo el abecedario, el hecho de hacer marchas ya me habla que quieren convencer a la conciencia de que no está bien. No sé si me va siguiendo, pero la conciencia no le importa todas las marchas que hagan. Las personas siguen sabiendo que no está bien, porque la conciencia no se somete a lo que alguien pueda decir. La conciencia está en el espíritu, lo más profundo, donde nadie tiene acceso. Solo el Dios del cielo puede cambiar eso. Solo Dios puede tener acceso al hombre, a eso que requiere solamente el perdón del cielo. Y luego tenemos la intuición. En la intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Y es diferente en el sentido físico y del sentido anímico a lo que a veces se entiende como intuición, como quizás usted lo ha entendido alguna vez. Pero también la intuición es independiente de la influencia exterior. La intuición, quizás algunos le llaman, en inglés le dicen trust your guts. ¿Ah? Es confía en tu corazonada, le dicen en castellano. Pero es como cierta intuición. Pero eso reposa en el espíritu del hombre, no en el alma, es en el espíritu. Por eso es que nadie puede explicar esas cosas. ¿Y cómo explica eso usted? Póngalo en números, póngalo como quiera. No puede. Y es igual independiente. Y por último, la comunión, que es la que ahora me interesa, del espíritu. La comunión es la adoración a Dios. En la comunión, ahí están los órganos del alma. En eso no, el alma no tiene influencia. En la comunión con Dios, el espíritu tiene intuición, pero también tiene comunión. ¿Cómo se conecta con el cielo? Con el alma no se puede adorar a Dios. No se puede tener esa comunión. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos, con la lógica, con sentimientos o intenciones, porque únicamente podemos conocerle directamente en nuestro espíritu. Por eso hay personas que llegan a conocer toda la Biblia y no cambian hasta que Dios, el Espíritu de Dios, le habla al espíritu de ellos. Es que todo sucede. Por eso aquí lo que oramos es que el Espíritu de Dios descienda en cada culto, para que nosotros seamos ministrados en ese lugar donde nadie más puede llegar. Nuestra adoración a Dios y la comunicación con Dios, lo que Dios hace con nosotros, se lleva a cabo directamente en el espíritu. Como se le conoce también el hombre interior, no en el alma, no en el hombre exterior. Y todos estos elementos juntos trabajan para que usted pueda tener una verdadera adoración a Dios. La relación entonces entre conciencia e intuición es la que hace que usted juzgue
según su intuición, condena toda conducta que no siga las directrices dadas por la intuición, lo que Dios le ha dado ya en su conciencia. Pero es ahí donde sucede la verdadera adoración. Yo termino con esto. Rendirse al Señor es someterse a la influencia de Dios. Es someter a la influencia de Dios nuestros deseos en el alma, es decirle a nuestra alma. Por eso el Salmo dice: alma mía, de ahora en adelante las cosas van a cambiar, porque ahora no son mis emociones las que van a dictar qué hago o qué no hago, es el Espíritu de Dios que dice. Por eso hoy, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no te olvides de sus beneficios. Alma mía, aquí el que ordena hoy en adelante es el Señor. Eso es rendirse la vida. Eso es rendir el corazón al Señor. Eso es rendir la voluntad al Señor. Rendirse al Señor es regresarle al Espíritu su lugar. Porque antes del pecado, el ser humano era totalmente guiado por el Espíritu. Totalmente. El alma estaba sometida al Espíritu, completamente. Una vez que la voluntad del ser humano que reposa en el alma se inclinó a lo que sus ojos veían. Si ustedes recuerdan, dice la Biblia que cuando Eva vio el fruto, ¿se recuerda? Vio el fruto. Dice que se le hizo, ¿cómo se le hizo? Se le hizo bueno, se le hizo muy rico, apetecible. Y entonces empezó la voluntad a inclinarse a lo que los ojos, la vanidad de la vida, los ojos dicen. Entonces Eva empezó, el Espíritu dice: no, ustedes pueden comer de todo menos de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol morirán ciertamente. Entonces, pero Eva deja de escuchar la influencia que el Espíritu tenía sobre su voluntad y empieza a escuchar lo que los ojos le están diciendo, y termina cayendo en pecado. Y de ahí en adelante el hombre no le cree al Espíritu, no cree lo que Dios dice, no cree que hay cielo, no cree que hay Dios. Hay unos que no creen que hay infierno, no creen nada, no creen nada de lo espiritual. Lo que puedo probar es lo único que cuenta, lo que la ciencia puede probar es lo único. Entonces el hombre ha quedado totalmente abandonado a lo que piensa, siente, a lo que toca, a lo que mira. Y entonces nos vamos deteriorando, y nos vamos deteriorando, y nos vamos dañando, y vamos dañando nuestras propias vidas. Porque pronto nos damos cuenta que lo que vemos a veces, como dicen, no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Y por qué es que hay esos dichos? ¿Por qué existen esos dichos? No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué existen esos dichos? Eso lo único que dice es que mis sentidos no siempre me están diciendo la verdad. No siempre me están contando la historia completa. Pero aquellos que le ponen cuidado a lo que Dios está diciendo, aun cuando no están viendo lo que Dios ha prometido, dicen: pero yo le voy a creer a esta intuición espiritual, voy a tener comunión con Dios, y en la palabra Dios, como la palabra la inspiró el Espíritu, entonces la recibe mi espíritu y voy a empezar a creer lo que Dios dice. Así que de ahora en adelante, alma mía, vas a obedecer a lo que el Espíritu dice. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, de ahora en adelante no vas a mandar tú, va a mandar el Señor. Entonces, rendirse a Cristo es someter al cuerpo a la revelación de Dios. Rendirse a Cristo es entonces la predisposición a obedecer la palabra de Dios. Eso es rendirse a Cristo. Es que usted de una vez tiene una predisposición a obedecer al Señor. Es una predisposición. Es que usted dice: no, es que de ahora en adelante voy a obedecer. Uy, pero mire, lo van a correr si usted anda de loco allí, que ya no quiere hacer lo que el jefe dice, y a veces lo manda a hacer cosas que son pecaminosas. Lo van a correr, no importa. Alma mía, bendice al Señor. Y yo voy a someter mi cuerpo, mis emociones, mi intelecto
mi voluntad a lo que Dios ha dicho, porque Él me dio su espíritu. Y es eso, mis amados hermanos, lo que significa rendirse al Señor. Rendirse a Cristo no tiene que ver con cómo me siento, sino con lo que Dios le dice a mi espíritu que es correcto. Y no solo, cuando Cristo habló, dice, no solo de pan vive el hombre. A eso se refería. No solo de pan vive el hombre. No es la única realidad que vemos la que debe controlar tu vida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una palabra todos los días para ti. Si tú la lees, hay una palabra de dirección a tu espíritu, y todo lo demás se va a tener que someter a lo que Dios está diciendo. Y vas a ver cómo la vida comienza a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, obedeciendo al Señor. Y el Señor va a empezar a bendecir tu vida, y el Señor va a comenzar a levantarte de una manera sobrenatural, porque todo va a estar sometido a lo que Él está diciendo. Cuando nuestra voluntad, o como hoy le conocemos, cuando nuestra alma se somete a la palabra revelada por el Espíritu de Dios, eso significa rendirse a Cristo. Eso es lo que significa rendirse a Cristo. Así que hoy hermanos, vamos a decirle a nuestra alma lo que tiene que hacer. Ay, pero es que yo no siento ganas. Pero tú fuiste el miércoles al servicio, te conectaste en casa de culto. Entonces no estás rendido al Señor todavía y eres creyente. Y el miércoles oías de que no es que yo me siento, es que ya no camino por lo que siento. La Biblia dice, no es por vista, es por fe. Y la fe está en el espíritu del hombre. Ahí es donde, por intuición, ahí es por donde puedes creer lo que Dios dice, aunque no lo veas. Así que hoy vamos a dictarle al cuerpo lo que debe hacer. Hoy vamos a relacionarnos con nuestro Dios para que nos guíe. Hoy vamos a rendirnos a Cristo todos los días. Le vamos a estar diciendo al Señor lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía. Hoy las cosas cambiaron. Yo no sé cuántos le van a decir eso hoy al Señor. Señor, hoy las cosas cambian. Es que mi intelecto dice esto, es que los estudios dicen esto, otro. Sí, pero la Biblia le dice a mi alma que crea en esto, y yo sé que el Señor me va a ayudar, y aquí estoy confiando en el Señor. Y porque yo le he dicho a mi alma, confía en el Señor. Bienaventurados los que confían en el Señor. Al final le dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, nadie más lo hace. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Alma mía, de ahora en adelante todo se somete a eso. Tenemos retos, hay cosas que duelen. Quizás estamos enfermos, quizás nos han dicho que tenemos una enfermedad incurable, pero esa está en el cuerpo. Pero cuando el espíritu del hombre es tocado por el Espíritu de Dios, te puedes levantar y puedes decir, no, yo voy a seguir creyendo en lo que Dios ha dicho. Yo voy a seguir creyendo lo que Dios me ha dicho. Yo no sé cuánto tiempo tienes de no tener un momento con el Espíritu Santo. Es que si no trabajo, no como, se me hace que no has entrado al lugar santísimo hace ratos. Hermano, es que usted no me entiende. Se me hace que usted no ha hablado en lenguas hace mucho rato. Es que hermano, es que hay que ponerse en los zapatos de otros. Pero por lo menos póngase en un zapato de otros que tienen comunión con Dios. Porque se ponen zapatos de otros que eso no les importan las cosas de Dios. Si yo entiendo la lucha que hay espiritual, pero hoy en el nombre de Jesús rindamos nuestra vida al Señor. Hoy la próxima vez que usted le diga al Señor, yo me rindo a ti, ya no es algo subjetivo, abstracto. Ya le estás diciendo, Señor, lo que tú digas va. El intelecto mío es limitado, pero lo que tú digas, eso se va a hacer.
Y entonces el Señor será glorificado en tu vida. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Hay una necesidad muy grande en mi vida. Así como estamos con los ojos cerrados, el rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación muy breve. Y es que hay personas que hace mucho tiempo no tienen la influencia del Espíritu de Dios sobre ellos, y se han alejado y se han venido alejando poco a poco, pero hoy están muy distantes. Hoy están muy distantes porque le están obedeciendo más a sus sentimientos, están obedeciendo más a su intelecto, están obedeciendo más a lo que su cuerpo les pide. Y el Señor te dice: regresa al lugar santísimo, regresa a ese lugar donde nos encontrábamos, regresa a ese lugar donde tuviste paz la primera vez, regresa ahí donde yo me puedo comunicar contigo, regresa a ese lugar donde eres como un niño y donde me adorabas, y donde yo te dije por primera vez que te amaba, donde yo te dije por primera vez que eras mi hija, mi hijo, y tú lo pudiste entender aunque no lo podías explicar.